Un lote de 9 acres se divide en lotes de 3-4 acres. ¿Cuántos lotes pequeños habrá? Si tiene problemas con este tipo de problema, a veces es más fácil resolver un problema más simple y luego relacionarlo con el problema dado. Lo que quiero decir con eso es que digamos que teníamos 8 acres, y queremos dividir 8 acres en lotes de 2 acres. Probablemente sea mucho más fácil darse cuenta de que si lo dividimos a la mitad, eso sería 2 lotes de 4 acres, y luego dividir esto por la mitad nuevamente tendríamos 4 lotes de 2 acres. Entonces, matemáticamente, lo que estamos haciendo es tomar el total de 8 acres, y dividirlo por el tamaño del lote más pequeño, en este caso 2, lo que nos da un total de 4 lotes de 2 acres. Entonces, para este problema, si queremos saber cuántos lotes de 3-4 acres puede obtener de 9 acres, tomaremos el total de 9 acres, y lo dividiremos por 3-4 de acre. Y este cociente nos dirá cuántos lotes más pequeños podemos tener. Realice esta división, así que para realizar esta división escribiremos 9 como fracción escribiendo 9 sobre 1. Y luego vamos a reescribir este problema de división como un problema de multiplicación. Dividir por 3-4 es lo mismo que multiplicar por el recíproco. Lo que significa que multiplicaremos por 4 3. Entonces tendremos 9 sobre 1 por 4 3. Y este problema de multiplicación se simplifica. Avancemos y simplifiquemos primero. Podemos reescribir 9 como 3 por 3. Y la razón que es útil es que podemos ver que un factor de 3 se simplificará. Ahora podemos multiplicar a través del numerador. Tenemos 3 por 4, eso es 12. Nuestro denominador es solo 1, por lo que tenemos 12 sobre 1 o solo 12, lo que nos dice que tenemos 12 lotes más pequeños. Entonces hay 12 3/4 segundos en 9. ¿Cuántas piezas de tubería de 3/5 de un pie de largo se pueden cortar de una tubería de 25 pies de largo? Si encuentra este tipo de problema difícil de resolver, a veces es una buena idea resolver un problema más simple para diseñar una estrategia. Por ejemplo, si la tubería tenía 10 pies de largo y queríamos cortar esta tubería en secciones de 2 pies, ¿cuántas secciones o cuántas piezas tendríamos? Bueno, si tenemos 10 pies si lo cortamos en secciones de 2 pies, es mucho más fácil ver que habría un total de 5 piezas cada 2 pies de largo. Pero si pensamos cómo podemos resolver esto matemáticamente para aplicarlo al problema dado, tendríamos 10 pies divididos por 2 pies es igual a 5. Entonces, en realidad es un problema de división. Tomamos la longitud total y la dividimos por la longitud de las secciones más pequeñas. Así que sigamos adelante y hagámoslo al problema dado. Queremos saber cuántas secciones de 3/5 pies hay en 25 pies, así que vamos a tomar 25 pies y dividirlo por 3/5 de un pie. Ahora hay un par de cosas que debemos hacer antes de que podamos resolver esto. Hagamos 25 en una fracción y luego normalmente escribimos problemas de división que involucran fracciones como problemas de multiplicación. Entonces, en lugar de dividir por 3/5, vamos a multiplicar por el recíproco o multiplicar por 5 3. Entonces esto es equivalente a 25 sobre 1 por 5 sobre 3 o 5 3. Entonces tenemos 25 veces 5. Eso es 125. Nuestro denominador es 1 por 3, que es igual a 3. Ahora tenemos que calcular cuántas piezas representa esto. Una barra de fracción representa divisiones. Ahora, tomaremos 125 y dividiremos entre 3. Entonces hay 4 3 en 12. 4 por 3 es 12, restar. Derribar el 5, y hay 1 3 en 5. Tenemos un resto de 2. Entonces 125 dividido entre 3 es igual a 41 con un resto de 2 o 41 y 2 3. Entonces 125 3 es equivalente a 41 y 2 3. Pero este problema requiere la cantidad de piezas que podemos obtener de esta tubería de 25 pies para que no podamos contar esta fracción de una pieza. Entonces, para este problema, nuestra respuesta será 41 piezas de tubería. -5E a 3E 532 B6C.